Y si el Dios al que la humanidad ha rezado por milenios no fuera el verdadero creador, sino un impostor. A lo largo de los milenios, el ser humano ha adorado y venerado primero aquello que temía y no comprendía. En las primeras civilizaciones, lo divino parecía encontrarse con la naturaleza misma, el rayo que atravesaba en el cielo, en medio de una tormenta, el trueno que sacudía la tierra, el fuego que surgía de las entrañas del mundo, el sol que cada mañana volvía a iluminar el horizonte. Todo parecía lleno de poder y misterio, y en ese misterio, los antiguos creyeron reconocer la presencia de lo divino. Pero con el paso del tiempo ocurrió algo desconcertante. La idea de lo divino comenzó a separarse de los fenómenos naturales para comenzar a tomar forma distinta. El hombre comenzó a venerar a seres con voluntad propia, inteligentes, con poder sobre el destino de los hombres. Seres a los que los hombres adoraron y sobre todo temieron. Decían ser los creadores del mundo y de todo lo que habita en él. Hola y bienvenido a Los egipcios hablaron de Ra, el dios solar que atravesaba el cielo con su barca sagrada. Los griegos hablaban de Zeus, señor del rayo y del Olimpo. En las antiguas ciudades de Mesopotamia, los sumerios rendían culto a Enlil, el poderoso señor del viento y del destino. Y en las religiones abrahámicas aparece Yahvé, el dios que guía, castiga y protege a su pueblo. Dioses que según los relatos antiguos no permanecían distantes del mundo humano. Dioses que hablaban con los hombres, que intervenían en batallas, que decidían el destino de reyes y naciones. Dioses que moldearon los acontecimientos que dieron forma a nuestra historia. Pero existe una tradición antigua, durante siglos perseguida y silenciada, que propone una interpretación muy distinta. Una interpretación profundamente inquietante y que, de ser cierta, nos obligaría a replantear nuestra visión del mundo en el que vivimos. Según ciertos textos prohibidos, textos apócrifos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos, el ser que creó este mundo podría no ser el Dios Supremo, aquella entidad a la que muchas religiones hacen referencia como el Padre Creador, sino que esta entidad en realidad solo pretende serlo. Un ser que se hizo pasar por el verdadero Dios. Un ser conocido en algunos textos antiguos como el Demiurgo. Y que junto a él existirían otras entidades que gobiernan el mundo desde las sombras. Los arcontes. Para comprender esta idea debemos viajar a los primeros siglos de nuestra era, cuando una corriente espiritual conocida como el gnosticismo comenzaba a expandirse. Los gnósticos fueron pensadores, místicos y filósofos que buscaban comprender la naturaleza profunda de la realidad. Sus enseñanzas desafiaban muchas de las ideas religiosas dominantes de su tiempo, y por ello fueron consideradas peligrosas. Muchos de sus escritos fueron destruidos, prohibidos o desaparecieron en el transcurso de los siglos, al igual que muchos de los propios gnósticos. Hasta que en 1945, en el desierto de Egipto, cerca de una pequeña localidad llamada Nag Hammadi, unos campesinos encontraron algo extraordinario. Enterrada en la arena, se hallaba una jarra de barro que contenían antiguos manuscritos, textos escritos hacía casi 2000 años, que habían permanecido ocultos al mundo durante generaciones. Aquella colección de documentos incluía evangelios y tratados que representaban una visión completamente distinta sobre el origen del universo y, sobre todo, la naturaleza de Dios. Entre ellos se encontraba un texto particularmente intrigante, el Apócrifo de Juan. En ese escrito aparece una historia que difiere radicalmente de la visión que muchos conocen. Según el relato gnóstico, la realidad comienza con una fuente absoluta de existencia, una realidad infinita e incomprensible conocida como el Uno, un principio eterno del cual emana toda conciencia.
De ese principio surgieron diversas manifestaciones espirituales llamadas eones. Entre ellas se encontraba una entidad femenina conocida como Sofía, que significa sabiduría. Sofía, movida por el deseo de comprender y de tener la capacidad de crear, realizó un acto que rompió el equilibrio del orden divino. Intentó crear por sí sola, sin su contraparte masculina. De ese acto surgió una entidad inesperada, un ser poderoso, pero imperfecto, y sobre todo ignorante. Un ser que no comprendía el origen de su propia existencia. Ese ser fue llamado Yaldabaoth, o el Demiurgo. Según el apócrifo de Juan, esta entidad llegó a proclamar con arrogancia: Yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Pero el texto añade un detalle inquietante. Al decir estas palabras, pecó contra la totalidad, porque ignoraba el lugar del cual provenía. El Demiurgo creía ser el único Dios existente, porque desconocía la realidad superior que lo había originado. Creyéndose el único poder del cosmos, comenzó a crear. Creó el mundo material, formó los cielos y la tierra, modeló el universo visible, pero no lo hizo solo. De él surgieron otras entidades, seres que lo ayudaban a administrar su creación. Los gnósticos los llamaron arcontes. Actúan como gobernantes cósmicos, entidades también ignorantes que mantienen el orden material establecido por el Demiurgo. La palabra proviene del griego arcón, que significa gobernante, autoridad o administrador. Algunos textos mencionan varios de estos arcontes, y sus nombres serían Atot, Adonaios, Sabaoth o Yabel. Según la tradición gnóstica, estos seres tienen una limitación fundamental. Podían organizar la materia, pero no podían crear espíritu verdadero. Solo podían imitar la vida. Cuando el Demiurgo creó al ser humano, ocurrió algo inesperado, algo que los textos describen como un accidente cósmico. Dentro del ser humano quedó atrapada una chispa que no pertenecía al Demiurgo ni a los arcontes, una chispa de la realidad superior, una conciencia que provenía del mundo divino. El apócrifo de Juan afirma que el poder de la madre entró en el hombre y lo convirtió en un alma viviente. Según los gnósticos, cada ser humano posee dentro de sí una parte de esa realidad superior, una chispa que anhela recordar su verdadero origen. Por esa razón, el conocimiento, es decir, la gnosis, se convirtió en algo peligroso, porque quien descubre su verdadera naturaleza ya no puede ser dominado. Cuando se observan tradiciones antiguas, aparecen paralelos curiosos. En el libro de Isaías encontramos una declaración poderosa: Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí, no hay Dios. Para muchos creyentes, esta frase afirma el monoteísmo absoluto, pero algunos intérpretes gnósticos vieron en ella un eco de la proclamación del Demiurgo. En el libro del Éxodo aparece otra frase intrigante: Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Un Dios que exige obediencia absoluta y castiga la desobediencia. En el relato del Génesis se narra cómo el ser humano accede al conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios declara: He aquí el hombre es como uno de nosotros. El conocimiento aparece allí como algo peligroso, una idea que también se encuentra en otras mitologías. En la tradición griega, Prometeo es castigado por entregar el fuego, el símbolo del conocimiento, a la humanidad. En antiguos textos mesopotámicos, como la epopeya de Atrahasis, los dioses se inquietan ante el crecimiento de la humanidad y deciden intervenir. Estas coincidencias han llevado a algunos investigadores a preguntarse si distintas culturas antiguas estaban reflejando de forma simbólica una misma intuición. Esta figura del Demiurgo y sus administradores encuentra un eco perturbador en otra tradición ancestral, el libro de Enoc. Allí se habla de los vigilantes, seres celestiales que, al igual que los arcontes,
decidieron intervenir en el mundo material, rompiendo las leyes del orden superior. Mientras que los arcontes son descritos como los carceleros invisibles de nuestra realidad, los vigilantes de Enoch serían aquellos que descendieron para moldear a la humanidad a través de conocimiento prohibido, guerra y control. ¿Podrían ser los mismos protagonistas bajo nombres distintos? Entidades que en lugar de servir a una fuente divina original, decidieron erigirse como amos y señores de una creación que no les pertenecía, atrapando a la humanidad en un ciclo de ignorancia y vigilancia perpetua. También existen textos tempranos asociados al cristianismo que presentan enseñanzas sorprendentes. En el Evangelio de Tomás, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, se atribuyen a Jesús palabras que parecen apuntar hacia un conocimiento interior. Y dice: El reino de Dios está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. En otro pasaje dice: Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Para muchos estudiosos, estas frases reflejan una idea central del pensamiento gnóstico, que la verdad espiritual no se encuentra únicamente en estructuras externas, sino en el conocimiento profundo de uno mismo. Si los gnósticos estaban en lo cierto, entonces el mayor poder del demiurgo y de sus arcontes no sería la fuerza, sino el control del conocimiento. Mantener a la humanidad distraída, dividida, confundida e ignorante, porque una humanidad que recuerda quién es una humanidad imposible de dominar. Y aquí surge una última pregunta. Cuando los antiguos gnósticos hablaban de arcontes, ¿se referían realmente a entidades cósmicas? ¿O estaban describiendo algo más cercano a nuestra realidad? Algunos intérpretes modernos han sugerido que los arcontes podrían representar sistemas de poder invisibles, estructuras que influyen en la economía, en la política, en las decisiones que moldean el mundo, poderes que operan desde las sombras, manteniendo a la humanidad ocupada con conflictos, crisis y divisiones constantes, no necesariamente mediante la fuerza, sino mediante el control de las ideas, del miedo, de la información o de la desinformación. Porque una mente ocupada sobreviviendo rara vez tiene tiempo para cuestionar el sistema en el que vive. Tal vez por eso los gnósticos insistían tanto en una sola cosa: el conocimiento, el despertar de la conciencia, la comprensión de quiénes somos realmente. Porque si el mundo material es solo una sombra imperfecta de una realidad mayor, entonces el mayor acto de libertad no sería rebelarse contra el sistema, sino despertar de él. Y quizás esa fue la razón por la que estas ideas fueron perseguidas durante siglos. Porque si cada humano descubriera la chispa divina que lleva dentro, ningún arconte, real o simbólico, podría gobernarlo jamás. Suscríbete y activa la campana para que los algoritmos, nuestros modernos arcontes, no decidan qué información debe llegar a ti. Cuéntame, ¿crees que en realidad somos libres o solo personas con una gran venda en los ojos que no podemos quitarnos? Déjame tu reflexión en los comentarios y recuerda que estas solo son historias.